Así es, hoy vamos a comenzar el capítulo 6. ¿Por qué será? Porque la semana pasada hicimos el capítulo 5. Bien, porque después del 5 sigue el 6, ¿no? Y después del 6 el 7. Bien, capítulo 5 era un capítulo interesante porque ahí encontramos uno de los versículos más conocidos del libro de Corintios. Es 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la pregunta es: ¿estás en Cristo? Algunos más, ¿estás en Cristo? ¿No? Sí, yo creo que la mayoría aquí, el 99,9% está en Cristo. ¿Y quién será ese 0,01? No sé, haz tus cálculos. Pero yo creo que la mayoría aquí ha confiado en el Señor y está en Cristo. Pero es interesante, dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y en ese mismo capítulo, después de ese versículo del 18 al 20, Pablo nos dice de que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Por lo mismo de que el hecho de estar en Cristo significa que hemos sido reconciliados con Dios. Y no porque Dios de pronto nos haya fallado, sino porque nosotros le habíamos fallado a Dios, estábamos caminando de espaldas a Dios. Y de pronto Él envió a su Hijo, porque en su Hijo es que hemos sido reconciliados. Y es así como termina este capítulo 5, diciendo primero que somos esos siervos, ministros de la reconciliación. Es decir, tenemos un mensaje. Y es más, Pablo usa una palabra embajador. Dice que somos, si tú estás en Cristo, si tú eres nueva criatura, eres un embajador de Cristo. Y el embajador lleva un mensaje de parte de, en este caso, de parte de Cristo. Y ese mensaje es el mensaje de la reconciliación. Y los dos últimos versículos del capítulo 5 dicen: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, dice Pablo. En este caso, Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, esos hermanos eran una joyita, ¿no? Que al mismo Pablo le estaban haciendo problemas. Y Pablo les termina diciendo: hey, mira, ha descrito su ministerio, ha dicho que eres ministro del nuevo pacto, que ha dicho que eres una nueva criatura y que los hermanos de Corinto también lo son, y que las cosas viejas pasaron y que ahora él ha sido llamado a predicar el mensaje de la reconciliación. Y le está diciendo a los hermanos de Corinto: reconciliados con Dios, reconciliados. Está diciendo: hey, reconcíliense con el Señor, ustedes también. Y termina diciendo el verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo explica las razones por las cuales hemos sido reconciliados. No es por un buen comportamiento, no es porque Dios nos debía algo, sino que hemos sido reconciliados porque hay alguien que, sin ser pecador, siendo santo, y como dice Filipenses, obediente, se hizo semejante a los hombres y cargó nuestros pecados. Y este versículo dice: se hizo pecado. ¿Y quién es ese? Jesucristo, que fue a la cruz con tus pecados. Y ese hecho, y cuando tú crees en esa obra preciosa hecha por Jesucristo, y entiendes que es Jesús quien dio la vida por ti, entonces dice: ahí se dio tu reconciliación, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así termina Pablo este capítulo 5. ¿Y por qué no he leído el verso 20, el verso 21? Porque el capítulo 6 es la continuación, ¿no? Entendamos de que aquel entonces no existían capítulos. De alguna manera, por temas de estudio, para una mejor lectura, quizás un mejor orden, se le ha organizado en capítulos. Pero la carta continúa y Pablo entonces va a continuar la misma idea. Por ello es que dice: así pues. Así pues está ligado a lo que acaba de decir, ¿correcto? En otras palabras, está diciendo así mismo. Por lo tanto, nos dice: así pues, dice Pablo, dice, en otra manera, como les vine diciendo, por lo tanto, dice, nosotros, dice, como colaboradores suyos. Pablo se identifica como un colaborador de Cristo para la iglesia, de Cristo para el creyente. Pablo
tenía razones suficientes quizás, porque recordemos un poco el contexto. Pablo está siendo rechazado y por ende el mensaje que está llevando Pablo a la iglesia también está siendo rechazado. Al rechazar a Pablo, estaban rechazando en el fondo del asunto el mensaje que estaba llevando Pablo a la iglesia. Y el problema no es tanto que rechacen a Pablo, el problema es que estaban rechazando en el fondo a Cristo. Y ese era grave. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto de pronto habían prestado oídos a otros mensajes, a otros predicadores, a los que Pablo más adelante va a llamar superapóstoles, que habían venido con otros mensajes que estaban de moda, que compatibilizaba con lo que el creyente, o el creyente carnal, en este caso de Corinto, o con lo que el mundo quería escuchar. Y por ende hacían una comparación y estaban menospreciando el ministerio de Pablo, y estaban diciendo como que lo que predica Pablo como que ya no cala, ¿no? Como que ya no va. Y como que lo que los otros predican estaba mejor. Y Pablo entonces les ha mostrado en innumerables veces cuál es el mensaje que él está predicando. Pablo primero ha dicho que es ministro del nuevo pacto. Y Pablo ahora les ha dicho cómo es que ellos han sido reconciliados y que él tiene un mensaje y que su mensaje es el de la reconciliación. Y cuando Pablo dice que él trae un mensaje de reconciliación, lo que está diciendo, hay dos razones o dos ideas que podremos sacar de aquí. Necesito reconciliarme con Dios porque pueden haber ocurrido dos cosas. Bien, porque Dios les ha fallado o porque ellos le han fallado a Dios. Lógicamente nosotros sabemos cuál es la respuesta, ¿no? ¿Por qué es que las personas necesitan reconciliarse con Dios? ¿Porque Dios les ha fallado? ¿Porque Dios les ha ofendido? ¿O porque es al revés? Pero eso es chocante cuando tú le dices a alguien, hey, necesitas reconciliarte con Dios. Y yo, ¿por qué? ¿Qué le he hecho a Dios? Yo no he hecho daño a nadie, ¿eh? En algún momento hemos reaccionado así. En algún momento hemos reaccionado así, ¿no? ¿Por qué yo no he hecho daño a nadie? ¿Eh? Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Pablo está diciendo lo mismo, pero de otra manera, que todos somos pecadores, y eso lo dice en su carta a los romanos. Y ahora está diciendo que hay una necesidad de reconciliarnos con Dios. Y hay esa necesidad, y vamos a comprender esa necesidad en la medida que comprendamos que nosotros hemos ofendido a Dios. Y eso, vuelvo a repetir, no agrada normalmente escuchar al hombre, decirle que necesita arrepentirse. Y el hombre normalmente reacciona y dice, ¿arrepentirme de qué? Entonces, por este mismo hecho, Pablo estaba siendo cuestionado o menospreciado, es decir, todo lo que Pablo predica es de que estoy en pecado, de que necesito andar en santidad, de que necesito ordenar mi vida, y en eso consistía su primera carta, en ordenar la iglesia. Porque Pablo no solo le está predicando al no creyente, en este caso, esta carta fue enviada para la iglesia, porque la iglesia estaba dividida por ciertos cristianos espirituales, pero en su mayoría había cristianos carnales. A propósito, el título del mensaje de hoy es No recibas en vano la gracia de Dios, porque eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. Ellos eran nueva criatura, pero su comportamiento no era de una nueva criatura. Ellos habían creído en Jesús, pero su comportamiento no era de un nuevo creyente. Y entonces Pablo le dice, necesitan reconciliarse. Y es por eso que Pablo dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, y Pablo está diciendo, el problema no tanto es conmigo, yo solamente soy un mensajero, soy embajador, soy un colaborador ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para que esté al servicio de la iglesia. Es como que Dios te manda una carta y lo hace a través de Pablo. Y tú lees la carta y el Señor te dice, arrepiéntete, necesitas reconciliarte conmigo. Y tú dices, Pablo, ¿por qué me habrá traído esa carta? La culpa no la tiene Pablo. ¿En alguna vez te has enojado con el que trae el recibo de agua y de pronto sale elevado? ¿Qué culpa tiene el que lo trae? ¿No es cierto? ¿Qué culpa tiene el que lo trae? Él es el colaborador que está usando esa institución para hacerte llegar tu cuenta, ¿no? O sea, pues la culpa no la tiene él. El que hiciste de la cuenta eres tú. Y lo mismo que es con el Señor. Pablo está trayendo un mensaje y de pronto el mensaje dice que necesitas arrepentirte y de pronto, Pablo. Y Pablo está diciendo, así pues hermanos, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esta palabra exhortamos
es similar a lo que usó en el capítulo anterior donde decía os rogamos. Es os animamos. Entonces Pablo lo que está diciendo, yo como colaborador que Dios me ha puesto, como colaborador de Cristo para la iglesia, los animo, los exhorto, les ruego, si es posible, ¿a qué? ¿A qué? Ahí dice, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aunque la gracia es gratuita, por si acaso. En ningún momento Pablo está diciendo porque el Señor si no va a quitar su gracia. No está diciendo eso. Sino lo que Pablo está diciendo es que si tú has comprendido, has recibido la salvación, eres salvo, eres nueva criatura, estás degustando de la gracia de Dios, no lo recibas en vano, está diciendo Pablo. Porque la gracia de Dios tiene un propósito. La gracia de Dios transforma vidas. La gracia de Dios hace nuevas criaturas. La gracia de Dios no es yo te voy a perdonar, siempre sigue pecando. No es esa la gracia de Dios. Pero muchas veces el hombre confunde la gracia de Dios como decir Dios siempre me va a perdonar. Es cierto, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarte. Eso es cierto, va a estar dispuesto a perdonarte. Pero Dios no te está incentivando a que vivas una vida de pecado. Porque Dios también es justo. Entonces Pablo está diciendo que la gracia que ellos han recibido de parte de Dios, en resumen, ese hecho de ser nuevas criaturas, ese hecho de haber nacido de nuevo, tiene que tener un propósito. Es decir, tiene que haber un fruto de esa gracia. Es decir, que si yo digo que soy cristiano, que si yo digo que he entregado mi vida a Cristo, que si yo digo que creo en Jesucristo, tiene que haber una evidencia. Santiago lo dice de otra manera, que la fe sin obras es muerta, ¿no? Santiago lo dice de otra manera. Jesús también lo dice de otra manera. Por sus frutos los conoceréis. Y Pablo está diciendo lo mismo. Le está diciendo a la iglesia, hermanos, valoremos la gracia. Si hemos recibido la gracia, que no sea en vano. Si yo he comprendido el mensaje del evangelio, que no sea en vano. Y lo que Pablo está diciendo no es algo nuevo. El mismo Dios, Jehová, cuando le exhortó de la misma manera a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. Pregunto, los que están estudiando el Deuteronomio, ¿Dios llamó porque en Israel había algún mérito propio? No. Hemos concluido que Dios los llamó por gracia. Pero el libro de Isaías, quizás les suena en Isaías, capítulo 1 en adelante, comienza con una exhortación al pueblo de Israel. Porque el libro de Isaías es un libro profético, donde Dios levanta a un hombre llamado Isaías, ¿sabes para qué? Para exhortar a su pueblo. Pero para exhortarlos de tal manera que en el libro de Isaías tú vas a encontrar calificativos como esto. Como mujer adúltera me han abandonado, le dice Dios a su pueblo. Hasta la mula conoce, dice, la casa de su dueño, pero mi pueblo se ha olvidado de mí. Usa calificativos bien fuertes. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Isaías está trayendo esta palabra de parte de Dios para su pueblo, que era Israel, desde los reyes hasta el ciudadano del menos rango, por así decirlo, o del menos estatus económico, por así decirlo, estaban metidos en la idolatría. Y Dios los exhorta fuertemente. Y el mensaje de Isaías no fue tan bien recibido, que digamos, porque era un mensaje duro. Dios usó, la mayoría de los profetas que Dios usó no fueron bien recibidos por el pueblo. Es por eso que el pueblo, y tú dices, entonces ¿para qué Dios los levantó? Y Dios le dice puntualmente a Jeremías, por ejemplo, porque Jeremías lloraba, porque llevaba un mensaje de parte de Dios y el pueblo decía, sal de acá. Preferían escuchar a otros profetas que les hablaban de sueños, cosas bonitas, que les decían haz alianza con los egipcios y todo lo demás. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo te he enviado y tú cumples tu función, que es llevar mi palabra. Pero yo te estoy levantando para que quede precedente de que yo hice llegar mi consejo. De que si se arrepienten o no se arrepienten, es otra historia. Y eso ocurrió. ¿Sabes por eso?
que este pueblo terminó yendo cautivo a Babilonia como parte del juicio de Dios. ¿Y por qué necesitaba Isaías? Porque en Isaías encontramos, Dios usaba a sus profetas, y ellos muchas veces contaban una parábola. Las parábolas no eran propias de Jesús. Ya desde tiempos atrás los profetas los usaban. Y en Isaías capítulo 5, si puedes buscar en tu Biblia, lo vamos a leer unos cuantos versículos, Dios usa una ilustración, ¿no? Una historia para justamente hacerle ver a su pueblo que ellos habían experimentado la gracia de Dios, el favor de Dios, pero que no estaban correspondiendo a ese favor de Dios. Y mira lo que dice el verso 1, lo vamos a leer juntos. Dice, esto prácticamente es un canto. Si tendríamos que ponerle ritmo, no sé cuál habrá sido la música, ¿no? La melodía, pero este era un canto. Mira lo que dice Isaías 5:1, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y está hablando de un amado. Luego vamos a identificar quién era ese amado. Ese amado era Dios. Dice, tenía una viña donde, en una ladera fértil, en una buena tierra para el cultivo de viña, de uva. Dice, la había cercado y despedregado. Es decir, ahí hay un trabajo, ¿no? Lo había cercado, lo había protegido, lo había despedregado, lo había limpiado, esa tierra fértil. Y plantado de vides. ¿Qué tipo de vides? Escogidas. Hay otra versión que dice seleccionadas. Y cuando alguien va a seleccionar, escoger vides, no va a seleccionar lo peor. Si está cercando el lugar, está despedregando el lugar y está sembrando vides escogidas. Luego dice, ha edificado en medio de ella una torre. Las torres se edificaban en medio de los campos de cultivo para vigilar justamente el cultivo, para cuidarlo. Entonces dice, ha edificado una torre y hecho también en ella un lagar. Un lagar es una especie de pozo donde llevaban la cosecha de uva para luego procesarlo y convertirlo en vino. Entonces es porque se está esperando de que va a tener que haber fruto, ¿no es cierto? Entonces todo eso está haciendo el amado, dice, y esperaba que diese uvas. Es lo lógico, ¿no? Lo está cercando, está despedregando, está plantando uvas escogidas, ha hecho su lagar porque espera cosechar, y luego dice, y esperaba que diese uvas, ¿y qué dice? Y dio uvas silvestres. ¿Y qué son uvas silvestres? Las uvas silvestres son las uvas que crecen por crecer, sin ningún cuidado, y que pueden crecer en cualquier lugar, porque a alguien se le cayó ahí, donde no ha habido ningún trabajo previo. Es más, otra traducción dice que eran uvas agrias venenosas. Es decir, como un lugar fértil, cuidado, cercado, vigilado con una torre, puede dar uvas venenosas, uvas agrias. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Y el verso 3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén, explica Isaías esta historia, y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Es decir, el amado había hecho todo con su viña. Dios había hecho todo por su pueblo. Los había sacado de Egipto, los había instruido, les había dado una serie de estatutos, una serie de preceptos, había cuidado de ellos, los había alimentado en el desierto, los había vuelto una potencia mundial, había prosperado los reinos con David, con Salomón. Es decir, Dios había hecho todo por su pueblo y ellos estaban experimentando la gracia de Dios literalmente, y estaban en la tierra donde fluye leche y miel, en la tierra prometida, tierra que no les pertenecía a ellos, que le pertenecía a Dios y se los dio a ellos. Pero sin embargo ahora estaban tras otros dioses. Y Dios me dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo haya hecho a ella? O sea, ya había hecho todo. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Hace la pregunta. Dios ha hecho lo mismo con nosotros, mis hermanos. Dios nos ha llamado en misericordia,
Dios nos ha llamado en gracia. Hoy cantábamos, Dios nos ha buscado. Nos ha mostrado su amor sin condición. Nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha dado su palabra, que hoy en día tenemos esa gracia, ese privilegio de estudiar domingo a domingo. Nos ha dado una iglesia donde congregarnos. Dios está haciendo muchas cosas por nosotros. ¿Y saben qué? Eso es gracia. Hoy en día todavía existen personas que no pueden ir a una iglesia. Hoy en día todavía existen personas, siglo XXI, que no pueden portar una Biblia. Todavía existen lugares donde está prohibido tener un servicio como el que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Ya lo hizo todo. Desde que entregó a su Hijo ya es más que suficiente. Pero sin embargo, entregó a su Hijo por nosotros y adicional a eso, nos ha dado un lugar donde congregarnos, nos ha dado su palabra para mantenernos, limpiarnos con su palabra. Y la pregunta, el Señor dice, la pregunta tenía, ¿estamos dando fruto? ¿O de pronto estamos dando uvas silvestres? ¿Qué está produciendo la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Hay cambios en nuestra vida? Sería la pregunta. Y esto tómalo de modo personal. ¿Hay cambios en nuestra vida realmente? Al comienzo pregunté, ¿todos han entregado su vida a Cristo? Y el 99,9% dijo sí, ¿no? El 0,1%, por ahí lo veo. No, es broma. Pero la mayoría dijimos sí. La pregunta es, si ya entregaste tu vida a Cristo, ¿se ve? ¿Se evidencia? ¿Hay fruto? Recuerda que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pablo está diciendo ahora a los hermanos de Corinto, no reciban en vano la gracia de Dios. Lo que está diciendo es que la gracia de Dios comience a dar frutos en tu vida. Pablo mismo cuenta su testimonio en el capítulo 15 de la primera carta. Si puedes retroceder, capítulo 15 de la primera carta. Pablo cuenta su testimonio justamente en relación al fruto que está dando la gracia de Dios en la vida de Pablo. Y que también Dios espera que de esa misma manera se pueda dar en nosotros. Capítulo 15, verso 7, mira lo que dice en la primera carta. Dice, después apareció, está contando cómo es que Jesús se apareció a sus discípulos, ¿correcto? Después de haber resucitado, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí. Hechos 9, ¿no? 9, ahora en el verso 9 ahora dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo está explicando que Dios ha tenido gracia con él. Él no se siente digno de ser apóstol. Porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo estaba totalmente caminando contrario a Dios. O sea, totalmente de espaldas a Dios. Pablo no estaba buscando a Dios, por cierto. Jesús lo encontró. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús. Pablo no hizo un intento de decir, Señor, quiero buscar de ti. Quiero conocer a Jesús. No, Jesús lo encontró. Entonces Pablo comprende que su llamado, al primero, a la conversión, a ser cristiano y luego a su llamado a ser predicador, provienen netamente de la gracia de Dios. Por eso en el verso 10 mira lo que dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y Pablo está diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora que era un siervo del Señor, un colaborador del Señor, una nueva criatura, un apóstol, un enviado por Dios. Y él está diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está reconociendo un hecho, que en cuanto a hechos, en cuanto a evangelismo, en cuanto a servicio a Dios, él está, no para jactarse, por cierto, pero él está reconociendo que ha trabajado más que todos. ¿Quiénes todos? ¿De quiénes había hablado antes? Y en los labios de Pablo no hay engaño. Él está diciendo algo que era real y tú lo puedes evidenciar.
¿quién tiene la mayor autoría de los libros en el Nuevo Testamento? Es Pablo. ¿De quién trata el libro de Hechos? Lógicamente trata el Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero ahí vemos también la gran parte del libro de Hechos habla sobre el ministerio, los 3 viajes misioneros de Pablo. Pablo era conocido por Dios. Pablo fue usado por Dios. Pero él está diciendo que la gracia de Dios no ha sido en vano en su vida. La pregunta esta noche es, ¿podremos decir nosotros lo mismo? Decir, ciertamente yo no me merecía ser cristiano, ciertamente yo no me merecía ser un siervo de Dios, pero la gracia de Dios me alcanzó y esa gracia no ha sido en vano porque ahora esa gracia está transformando mi vida. Pastor, estamos lejos de lo que hizo Pablo, sí, pero es la misma gracia que te ha alcanzado, déjame decirte. Es el mismo Jesús el que te ha salvado. Es el mismo Espíritu Santo que habitó en Pablo y le hizo hacer lo que hizo. Es ese mismo Espíritu Santo. Es esa misma salvación. Y por ende, entonces, la pregunta de esta noche nuevamente, ¿cuál es nuestra respuesta ante esta pregunta? ¿Realmente mi nueva naturaleza, el hecho de decir que yo he creído en Cristo, está dando frutos o no está dando frutos? ¿Realmente la gracia de Dios tiene un propósito en mi vida? ¿O de pronto he recibido la gracia de Dios en vano? Pastor, es duro lo que usted está diciendo, sí, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. La fe sin obras es muerta. Puedes decir que eres cristiano, pero tu vida sobre todo tiene que indicar que eres un cristiano. Verso 2, volviendo a la carta de la 2 Corintios capítulo 6, dice: porque si en tiempo aceptable te he oído. Porque dice, ¿no? ¿Quién dice? Dios. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Y qué significa esto? Pablo dice, porque dice Dios, en otras palabras, que Dios le había oído a Pablo, que Dios lo había socorrido. Entonces lo que Pablo está diciendo, la gracia de la salvación ya me alcanzó. Porque no está diciendo, Dios no le está diciendo a Pablo, te voy a oír. No le está diciendo, te voy a socorrer, sino le ha dicho, te he oído, te he socorrido. Y Pablo está diciendo, la gracia de la salvación ya nos alcanzó y sigue vigente, por cierto. Que Pablo está diciendo, ya estamos viviendo esa gracia. El Señor ya nos alcanzó, el Señor ya nos ha socorrido, el Señor ya nos ha oído. Entonces Pablo está diciendo, pero vivamos conforme a esa gracia, o esa salvación en todo caso. Y vuelvo a repetirte, el mismo hecho de estar aquí reunidos es una manifestación de la gracia de Dios. El hecho de estar aquí, ¿correcto? Tener acceso a la Biblia es una muestra de la gracia de Dios. Pablo nos diría, no lo desaproveches. El Señor ya te alcanzó. El hecho de congregarte es porque Dios te ha alcanzado, no es porque recién te va a alcanzar. El hecho de comprender su palabra y de haber creído en Él y hoy gozar de la salvación es porque el Señor ya te alcanzó. Y Pablo te diría, pero haz vigente eso, haz que eso sea tu diario vivir. Verso 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Ahora Pablo está hablando de él y su ministerio. Y Pablo va a comenzar a hablar un poco cómo es que él ha sido responsable con la gracia de Dios. Y mira lo que dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea ¿qué? Vituperado. ¿Sabes? Si nosotros hemos degustado la gracia de Dios, hemos degustado de la salvación en Dios y de pronto no estamos dando fruto, ¿sabes qué está ocurriendo, mis hermanos? Estamos siendo piedra de tropiezo. ¿Cómo es eso, pastor? Es decir, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que creo en Dios, si yo digo que he sido salvo por gracia, pero no estoy dando fruto, estoy siendo piedra de tropiezo. Porque aquel que aún no conoce a Dios, pero te escucha decir que tú eres cristiano, que tú has entregado tu vida a Cristo, pero no ve un cambio en tu vida, va a decir que así es. Entonces, ¿para qué voy a creer en Cristo? Si él dice que cree en Cristo y sigue siendo como antes era.
y sigue haciendo las cosas malas que hace. Y sigue hablando y actuando de esta o tal manera. Y entonces terminaremos siendo piedra de tropiezo. Pero Pablo está diciendo que él, su ministerio, su manera de conducirse, no da a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Porque la gracia de Dios en la vida de Pablo, ¿qué está haciendo? Está dando fruto. Para que nuestro ministerio, ¿qué dice? No sea vituperado. Ni siquiera está diciendo Pablo, para yo no ser vituperado, porque no está tan interesado Pablo en su testimonio como persona, aunque debemos de guardar un buen testimonio, ¿no? Pero ¿sabes qué? Sobre todo, debemos de guardar el testimonio de Dios, porque en el fondo del asunto van a hablar de Él. A veces tratamos de guardar nuestro testimonio y cuando se trata de guardar nuestro testimonio lo limitamos solamente a cuando estamos en público. ¿Y qué hay cuando nadie nos ve? ¿Qué hay cuando nos ven solo los que son de nuestra confianza? No, es que ellos ya saben que yo soy así. Sí, pero ¿sabes? Sobre todo, hacemos quedar mal el ministerio del Señor. Pablo dice acá, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y cuando Pablo, aunque dice nuestro ministerio, pero ese ministerio en el fondo, ¿de quién era? ¿Quién se lo había dado? Dios, el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, Pablo diría, para que la obra del Señor en mi vida y la obra del Señor que Pablo está haciendo a través de su vida no sea vituperado, no sea burlado. Porque cuando como creyentes nosotros abrazamos la gracia de Dios, pero nuestra manera de vivir no es conforme a su gracia, el que va a ser burlado es el Señor. Porque van a decir, y dice que es cristiano, y ya están mencionando la palabra cristiano. Y dice que va a la iglesia, y están mencionando la palabra iglesia. Y dice que cree en Dios, y ya están mencionando la palabra Dios. ¿Para bien? No, lo están mencionando ¿para qué? Para burla, para señalamiento. Es por eso que Pablo decía, la gracia de Dios que hemos alcanzado no debe de ser en vano, tiene que dar fruto. Y esto tiene que ser de una manera natural, te vuelvo a decir, no puede ser forzado, no es que tanto, me tengo que comportar bien, me tengo que comportar bien, no tanto así, porque si hemos nacido de nuevo tiene que ser natural. Pregunto, si yo machaco una uva, ¿qué tiene que salir? Jugo de uva, ¿no? Y si yo machaco una sandía, no puedo esperar que salga uva. Entonces, es natural que de un cristiano salga jugo de cristiano. Entonces es natural que si nosotros somos nuevas criaturas, debe ser natural que de pronto también salga de nosotros un buen testimonio y palabras correctas y un comportamiento conforme a la enseñanza de Cristo que está en su palabra. Entonces Pablo lo tiene bien claro y dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado, dice, para que la obra del Señor no sea burlado. Pablo no quiere dar ser esa piedra o esa ocasión de tropiezo. Es una de las cosas de las cuales nosotros también debemos ser conscientes como cristianos. Verso 4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y acá es interesante porque Pablo dice, esta palabra antes bien es por lo contrario. No está haciendo ocasión de piedra de tropiezo, porque la gracia de Dios en la vida de Pablo está dando fruto, y sino por lo contrario, él dice, nos recomendamos. La palabra acá nos recomendamos es como decir, hay razones que nos acreditan. Nos recomendamos, es decir, nos acreditamos. ¿De qué? En todo como ministros de Dios, como siervos de Dios. Muy por lo contrario, él se está comportando como un siervo de Dios, como un ministro de Dios. ¿Y cuáles son las credenciales de Pablo? Y es interesante ver las credenciales de Pablo. Cuando yo digo credenciales, digo las cosas que acreditaban que Pablo era un siervo de Dios. Quizás en estos tiempos, cuando alguien quiere acreditar de que es un siervo de Dios, bajo los estándares de este mundo sería, a ver en qué instituto bíblico estudió, a ver cuántos años de seminario tiene, a ver cuántas veces ha leído la Biblia, a ver cuánto sale de teología,
a ver cuánto sale de soteriología, eclesiología y todas las guías. Lamentablemente, hoy en día, a veces ciertos siervos se acreditan de esa manera, diciendo, yo estudié en la universidad o en el seminario de tal. Vamos a ver cuáles eran las credenciales de Pablo. ¿Quieren verlo? Mira, Pablo dice, en mucha paciencia. La palabra paciencia significa resistir, soportar. Y en lo que hemos estudiado el libro de Hechos, vamos a ver que ciertamente resistió y soportó muchas pruebas. Una de las cosas que acreditaban que Pablo era un siervo de Jesús, era un ministro de Jesús, y sobre todo que era un creyente genuino, verdadero, era que él resistió las pruebas. Es de que él soportó muchas pruebas, no pruebas naturales, sino a causa del Evangelio. Dice, en tribulaciones, esos son tiempos adversos, tiempos difíciles. En necesidades, en angustias. Ahora yo digo, necesidades, tribulaciones, lo tiene el creyente y el no creyente. Eso lo tiene el cristiano y el no cristiano. Tiene pruebas, tribulaciones, angustias. Pero ¿sabes? Pero cómo respondes en medio de eso, eso marca si eres cristiano o no eres cristiano. Yo te hablaba de machacar uvas. Las tribulaciones, las necesidades y las angustias es una manera como la vida y Dios mismo también usa para muchas veces sacar ese jugo de nosotros, ese bajo presión. El cristiano y no cristiano muchas veces va a tener injusticias en su trabajo, pero cómo tú respondes ante esa injusticia marca la diferencia y va a mostrar qué jugo está saliendo de ti. El cristiano y no cristiano en más de una ocasión va a ser provocado en la cola de un banco. Al chofer cristiano y no cristiano le van a meter carro. Pero ¿cómo respondes tú, cristiano? Ahí se va a mostrar qué jugo estás dando. Si alguien te mete carro y tú sales con una palabrota, ahí está el jugo. Pues. ¿Me vas a entender? Ante un maltrato laboral, ciertamente, no te dejes maltratar, pero tampoco puedes de pronto pretender actuar como tu jefe mundano actúa. ¿O sí? Es que me dio razones. Y entonces la mansedumbre del cual hablaba Jesús, ¿dónde quedó? Amén. Porque a veces a lo Pedro sacamos la espada y volamos orejas. Y Pedro estaba mostrando el jugo que había en él, de dormilón. Y Jesús mostró lo que había en él, la obediencia y la honra al Padre, de que él había venido a hacer el bien. Y nosotros como Cristos chiquitos somos llamados a vivir como Pedro o como Jesús. Como Jesús. Pero hasta Pedro perdió la pasilla, hasta Pedro, pero Jesús no. Nuestro estándar de vida tiene que ser Jesús, no tanto Pedro. ¿Amén? Pero Pedro mismo aprendió la lección. En el libro de Hechos vemos que fue azotado, metido en una cárcel y le dijo, seguiré predicando el Evangelio. Se lo cometió injusticias con Pedro, con Pablo y con Juan y todos los demás, sí, pero sus reacciones ya no eran reacciones carnales, eran reacciones espirituales. Te vuelvo a decir, aflicción, necesidades, tribulación, lo pasa el creyente y no creyente. Pero cómo respondemos ante ello va a mostrar cómo estamos en nuestra comunión con el Señor. Y Pablo está diciendo que esas son sus credenciales. No tanto es de que él era la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, no, eso es otra historia, ¿no? Eso lo tiene por basura. Esas son las credenciales de Pablo. Esas deben ser las credenciales de un cristiano hoy en día. ¿Cómo vivimos en nuestro diario vivir? Valga la redundancia. Verso 5 dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esas son las credenciales de Pablo. Estas tres últimas, trabajos, desvelos, ayunos, no es que de pronto le cayeron de casualidad a Pablo. Estas tres últimas cosas, él decidió hacerlo. Él decidió trabajar levantando tiendas. Él decidió desvelarse a causa del Evangelio. Él decidió ayunar. Hay cosas que involucran decisión y no tanto siento. Siento que debo de trabajar para el Señor. Si es por sentimiento, nadie le serviría al Señor, créeme. Porque es mucho mejor quizás quedarse en casa viendo una película. Siento ir a la iglesia. No siempre vas a sentir ir a la iglesia.
pero debe ser una decisión congregarte. No siempre vas a sentir las ganas de leer la Biblia, y si lo sientes, qué bueno, pero debe ser una decisión leer la Biblia. ¿Me dejo entender? Los siervos, los que están sirviendo, no siempre vas a sentir servir, pero debe ser una decisión, una convicción servir al Señor. Esto es intencional. Y Pablo está hablando, esos son los credenciales de Pablo, eso es lo que le recomienda a Pablo. Y estas son las muestras de que la gracia de Dios no está siendo en vano en su vida. Esa es una muestra para Pablo. Y le está enseñando a los hermanos de Corinto. Y esta noche nos está enseñando a nosotros que la gracia de Dios no puede ser en vano en nuestra vida. No tomemos la gracia de Dios en vano. Y continúa, dice, en pureza, ese es su carácter de santidad, puro, guardado por el Señor. En ciencia, su conocimiento de las cosas del Señor. En longanimidad, ese es su aguante que él tenía. En bondad, el querer hacer el bien siempre. En el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Y ciertamente vemos en el libro de Hechos cómo es que Dios lo usó poderosamente, y tanto que sucedían señales y prodigios a través de Pablo, pero finalmente el que hacía todo esto era ¿quién? Dios, porque Dios es el que le había dado ese Santo Espíritu, ese amor sincero, esa palabra de verdad, ese mensaje que él predicaba y ese poder para que sucedan las cosas. Dios se lo había dado, y Dios, ese mismo Dios, lo quiere dar a ti, y te lo ha dado a ti si tienes el Espíritu Santo. Tú, al igual que Pablo, puedes profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Tú, igual que Pablo, puedes tener un amor sincero por el prójimo. Tú, igual que Pablo, tienes el Espíritu Santo. Y al igual como actuó Dios en la vida de Pablo, puede actuar a través de tu vida con poder. No tomemos la gracia de Dios en vano. Que esa gracia de Dios comience a dar fruto en nuestra vida. ¿Te das cuenta que Pablo no está apelando a su pasado teológico o a su conocimiento de las cosas de la ley, sino está apelando a lo que Cristo ha hecho ahora en su vida? Ahora comprendemos, esa nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Jesús no murió para hacerte un hombre mejor, Jesús murió para hacerte una nueva criatura, una nueva persona. Si tú has creído en el Señor Jesús, ese cambio se tiene que comenzar a notar, se tiene que comenzar a ver en tu manera de ser, en tu compromiso con el Señor. Verso 7, Pablo dice, al finalizar el 7, dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y es decir, Pablo nos habla de armas de justicia. Armas de justicia son armas que vienen correctas, que vienen de parte de Dios. Y esto de diestra y siniestra es de que eso es lo que él usaba en su ministerio. En el capítulo 10, que vamos a llegar dentro de unas semanas, va a expandirse un poco más para describir a qué se refiere al decir armas de justicia. En otras palabras, Pablo está diciendo que su actuar, su manera de hacer las cosas de Dios, no es en su carne, no es bajo sus propias técnicas, no es con su propia sabiduría, no es bajo sus propias artimañas, se quiere decir. Como si lo hacían los superapóstoles, que tenían sus propias herramientas, sus propias maneras de ganar gente, por así decirlo, en el nombre de Dios, pero en el nombre de Dios entre comillas, pero no para Dios, porque lo que estaban llevando a la iglesia es a un barranco, a un error. Y Pablo está diciendo, yo no voy a usar armas carnales, sino armas de justicia, y eso es lo que va a hacer Pablo. En el capítulo 10 del verso 3, mira lo que dice, me estoy adelantando solo para poder ampliar esta idea, dice, pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, en el capítulo 10, verso 3, no militamos según la carne, es decir, su lucha, su batalla no es según la carne, aunque andamos en la carne, porque estamos en un cuerpo carnal, corruptible, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, Pablo dice, yo no actúo conforme a mis pensamientos. Él no responde conforme a sus propios impulsos o conforme a su corazonada o a sus sentimientos.
Porque si fuese por sus sentimientos, ya hubiese pateado el tablero hace rato. Hace rato hubiese dicho, ni más predico, Pablo, conociéndose. Después de la pedreada que le dieron en Listra, él ya hubiese desistido, hubiese dicho, prefiero ser fariseo, porque como fariseo yo era el que pegaba, pero ahora me han pegado. Pero Pablo dice que sus almas, como él se defiende ahora, no son carnales, sino por lo contrario, las almas de justicia, del cual nos está hablando en el capítulo 6, dice que son aquellos que lo llevan a la obediencia. Es decir, que Pablo, todo lo que él pretendía hacer y cómo defenderse incluso, era siempre buscando ser obediente a Dios. Señor, están hablando de mí en la iglesia que en algún momento tú me permitiste comenzar. Eso había hecho Pablo, ¿no? Había comenzado esta iglesia y ahora lo están rechazando y ahora le están calumniando, ahora están menospreciándolo. Y Pablo pudo haber ido y sacado sus armas carnales, diciendo usted que se han creído, que pudo haber juntado quizás más hermanos de otras iglesias y los desalojaban. ¿Cómo lo ves? Pudo haber hecho, pero sería carnal. Pero Pablo, por lo contrario, más adelante les va a mostrar, les va a abrir su corazón. Les va a decir que su corazón se ha ensanchado por Corinto. Por eso es que lo estaban rechazando, sí. Porque a eso es que las almas de justicia del Señor los llevaron a amar al prójimo, a la obediencia, a seguir el ejemplo de Cristo. A eso. Y de la misma manera el Señor también tiene que obrar en nuestra vida. Y el verso 8 dice... Es interesante porque aquí Pablo va a enumerar una serie de referencias, cómo lo veía el mundo, incluidos los de Corinto carnales, y cómo lo veía Dios. Pero por nada Pablo va a estar dispuesto a cambiar de arma. Su arma siempre tiene que ser la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Y mira lo que dice, por honra y por deshonra. Ya saben de quién venía la deshonra, ¿no? De sus detractores y de los no creyentes. Por mala fama y por buena fama. Ya saben de quién venía la mala fama, porque ante ellos tenía una mala fama, pero tenía una buena fama ¿para quién? ¿Para con quién? Para con Dios. Lo que debe importar no tanto es cómo nos ve el mundo, sino cómo nos ve Dios. Eso debe importar. No debe importar tanto cómo está mi nombre frente a la sociedad. Porque si quieres que tu nombre pegue en la sociedad, habla lo que le agrada a esta sociedad. Lamentablemente hoy en día las personas cada vez más se inclinan a la popularidad. Esto pega, entonces lo hago. No se trata de hacer lo que pega. Lo que se trata de hacer es ser copiones de lo que ya está escrito, la palabra de Dios. Y lo digo como predicador. No tanto en lo que pega, porque puede pegar, pero si no viene de Dios, ¿de qué vale? Pablo no está interesado en la fama, porque sabe que su fama es primero para con el Señor, y aunque con los demás era mala fama. Como desconocidos, algunos incluso llegaron a ningunearlo diciendo, ¿quién es Pablo? Pero bien conocidos, ¿para con quién? Para con el Señor. Pablo mismo cuando le escribe a Tito le dice, conoce Dios los que son suyos. Pablo sabe que Dios conoce los que son sus siervos. Y sabes, eso es una realidad. Solo Dios sabe quiénes realmente son sus siervos. Nosotros podemos tener cierto conocimiento quizás, ¿no? Y lo vemos quizás bien vestido y enternito y con una Biblia debajo de la mano, quizás tipo el siervo de Dios. Pero solo Dios sabe quiénes realmente son sus siervos. No todo aquel que dice Señor, Señor es su siervo. Oye, pero parece cristiano. Parece, pero no lo es. El hecho que use palabra de Dios no significa que sea de Dios. Bien claro, Pablo le decía a Tito, conoce Dios los que son suyos. Pablo era conocido por Dios. Y no solo por Dios, ¿sabes? También era conocido por los demonios. ¿Qué? ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos, cuando de pronto Pablo está en sus viajes misioneros y de pronto vio una mujer adivina y todo lo demás, y de pronto ve y dice los hijos de Seba, que eran 7 judíos, de pronto ven
Y dicen, oye, nosotros también vamos a liberar a endemoniados, ¿no? Van y los quieren liberar en el nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Jesús te liberamos, y los demonios le dicen, a Jesús lo conozco, y a Pablo también, pero a ustedes los desnudaron y pasaron roche. ¿Y sabes? Tú dices, pero ¿por qué esos pseudos pastores, pseudo predicadores o pseudo cristianos les va bien? Porque a veces, ¿te has puesto a pensar en eso alguna vez? Pero les va bien, decimos, ¿no? Pero pareciera que les va bien, pero la cosa es, ¿por qué les está yendo bien? Porque el enemigo, al que ya está en su cancha, lo va a mecer y que le vaya bien, bueno. ¿Y contra quién se le va a agarrar? Es como Pablo, que terminaba en una cárcel, náufrago, flagelado, de hambre. Y es por eso que él ha narrado que en angustia, en tribulación y todo lo demás. Y Jesús mismo dijo, ¿no? Bienaventurado el que es perseguido. ¿Qué dice? El que es prosperado a causa de mi justicia, dice. El que es reconocido y honrado por el mundo a causa de mi justicia, no. Bienaventurado el que es perseguido a causa de mi justicia. Deja atrás todo y toma mi cruz. Oye, pastor, por eso me está desanimando a ser cristiano. Bueno, pero al menos si es que te animas a ser cristiano, tienes que ser un cristiano de verdad y tienes que saber todo como es. Con esto no te quiero espantar, pero sabes, ser cristiano no es fácil, pero es posible de la mano de Cristo. Es posible ser un genuino cristiano. Que la gracia de Dios no caiga en vano en tu vida. Seamos recíprocos con la gracia de Dios. Que la gracia de Dios comience a dar frutos en nuestra vida. Entonces Pablo dice, como moribundos, mas he aquí, vivimos. Ese Pablo no tiene ni siquiera para él mismo y tiene que trabajar levantando tiendas. Mira que ahí está el predicador levantando tiendas. Es como hoy en día decir, mira, ahí está el predicador. El apóstol está trabajando de albañil, podríamos decir. Porque Pablo trabajaba. No tiene ni dónde caer. Pero para Dios, bien vividos. Para el mundo quizás. Para la familia también quizás. Pero para Dios, bien vivos. Como moribundos, mas he aquí, vivimos. Como castigados, mas no muertos. No, o sea, flagelado, chancado, apedreado, pero no estaba muerto, estaba vivo en Cristo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriquecidos para... No, esto es interesante. Como pobres, mas enriqueciendo a... Ciertamente, quizás cosas materiales en abundancia no lo tenía, pero estaba enriqueciendo con el Evangelio la vida de muchos. Pero muchos estaban siendo beneficiados por la predicación del Evangelio de parte de este hombre. Es decir, este hombre había abandonado sus propias comodidades a causa de Cristo. No teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bajo los estándares del mundo, Pablo estaba misio. Pero, ¿de qué vale ganar el mundo si perdiera mi alma? Dijo. Si que en Cristo lo tenía todo. Pablo había dejado muchas cosas, muchas comodidades a causa del Evangelio. Pablo sabía que Dios lo cuidaba a pesar de lo que piensa el mundo. Pablo lo tenía claro. Como cristianos no tenemos por qué ceder entonces a la presión o a la opinión pública de este mundo, porque probablemente te van a decir, hey, no es tan buena idea ser cristiano, te pueden decir, pero es la mejor idea. Ese es tu culto nacional, es lo más inteligente que puede ser, vivir como cristiano. Hoy hagamos un negocio bajo la mesa. No, es que yo soy cristiano. Lo que te pierdes. Prefiero perderme eso, pero honrar a mi Señor, ser íntegro con mi Señor, porque la gracia de Dios no puede ser en vano en mi vida, tiene que dar buenos frutos. Alguien te ofende en la calle y el pastor también puede responder, pues, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ponga ahí tu nombre. ¿El cristiano también puede responder, sí o no? El cristiano también puede trompear, ¿sí o no? Puede, porque es ser humano, pero debe.
es otra historia. Prefiero perder esa pelea, pero mi vida que continúe en transparencia con el Señor. Que el Señor me pueda ver y diga, este es mi hijo, que da la otra mejilla. ¿Te das cuenta? Entonces, que la gracia de Dios, mis hermanos, no caiga en vano. El mundo incluía ciertas palabras para describir a Pablo, como deshonra, mala fama, engañadores, desconocidos, moribundo, castigados, entristecidos, pobres, no tienen nada. Esas eran las palabras como el mundo y algunos cristianos carnales de Corinto calificaban a Pablo. Pero ¿cómo es que Dios describía a Pablo? ¿Con qué palabras? Honor, buena fama, veraz, bien conocido, he aquí vivimos, no muertos, siempre gozosos, enriquecidos, enriqueciendo a muchos, poseyéndolo todo. Así es como Dios veía el cristianismo de Pablo. Y es así como Dios también debe de ver nuestro cristianismo. ¿Cuál de estas descripciones es verdad? Definitivamente el segundo. El primero es mentiroso. El primero solamente es, el enemigo lo usa para hacernos sentir mal y hacernos desistir del cristianismo, hacernos desistir a muchos de la fe. Y hay muchas personas que se han alejado del Señor justamente porque piensan que están perdiendo mucho por el hecho de seguir a Cristo, pero no se dan cuenta que se están perdiendo el todo, porque el todo es Cristo. ¿Cómo describes tú tu vida, tu cristianismo, tu familia, tu ministerio? Vuelvo a repetir, que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Padre, te doy gracias esta noche, Señor.